En una ocasión se cuenta una historia de un niño que se llamaba Johnny. Y este niño había hecho de la obediencia un hábito. Para él era importante, todo el tiempo obedecía lo que sus padres le decían. Sus padres lo habrían criado tan bien que la naturaleza de él, o sea, la obediencia era parte de su naturaleza. Y en una ocasión, en un invierno, allá en Estados Unidos, él vivía en el norte de Estados Unidos, y un día él decidió sacar su trineo, ir a una colina que estaba allí para poder lanzarse en el trineo. Allí estaban sus padres mirándolo, que él feliz, contento, estaba allí recibiendo el frío del invierno en su cara y feliz porque tenía su trineo allí. Decide lanzarse por la colina. La nieve estaba alta, había tapado todo el cerro, todo lo que estaba allí lo había tapado. Y Johnny se sienta en su trineo y se lanza por la colina. Johnny sonreía, reía de alegría, porque estaba gozoso, estaba jugando en la naturaleza. Se sentía feliz, el viento le daba en la cara, sentía el frío que penetraba por su abrigo. Y su madre lo contemplaba felizmente. Dice la historia que de momento su mamá le dice a Johnny, Johnny, acuéstate. Johnny no entendía por qué su mamá le estaba diciendo, acuéstate. No lo entendía. Pero ¿qué hizo Johnny? Johnny se acostó. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho en el momento si te dicen que tienes que hacer algo que tú no entiendes que tienes que hacer? Porque Johnny no entendía por qué tenía que acostarse. Él se acostó. Posiblemente hubiéramos cuestionado, hubiéramos preguntado por qué. Así que Johnny se acuesta y termina el bajar la colina y sale con el trineo corriendo y va donde su mamá. Le dice, mami, ¿por qué tú me mandaste a acostar? Le dice, hijo, si tú no te hubieras acostado, hubieras pasado por esa área que no se ve, donde allí habían unos alambres de púa. Y quién sabe si hubiera ocurrido una tragedia. La pregunta que yo me hago es, si yo hubiera estado en ese trineo aquel día, si alguno de ustedes hubiera estado en el trineo aquel día y hubieran escuchado a su mamá gritar, acuéstate, posiblemente nosotros le hubiéramos dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que acostarme? Hubiéramos cuestionado la autoridad, hubiéramos cuestionado la obediencia que se estaba pidiendo. Posiblemente hoy no estuviéramos aquí. A la mayoría de nosotros nos gusta cuestionar, nos gusta saber antes de obedecer. Primero queremos entender para poder obedecer. Pero Johnny nos enfrenta con una pregunta en nuestra relación con Dios. ¿Debemos obedecer a Dios incluso cuando no entendemos por qué? La palabra obedecer tiene una definición y significa cumplir una persona la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Así que debemos obedecer a Dios incluso cuando no entendemos por qué. Cuando vamos a la palabra del Señor, vemos una historia que nos marca la vida. Y la hemos leído un montón de veces. Y es la historia de Abraham. Un hombre que obedeció a Dios
cuando lo que éste le pedía no tenía sentido. Pero había una causa más fuerte para Abraham de obedecer, no por costumbre, sino porque él amaba al Señor, sino porque él confiaba en el Señor. Y por eso es que Abraham obedecía. Cuando vamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate, en el hebreo no es serás, sino en el hebreo es sé, es un presente, es continuo. Quiere decir que engrandeceré tu nombre y sé bendición. Continuo será de bendición, continuo, sin parar. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si en este momento el Señor viene y le dice a usted, mira, por decir así, Joe, o Mili, o Esteban, o Jan, por decir así, tienes que irte de donde tú vives. Tienes que dejar tu trabajo. Un trabajo que posiblemente es próspero. O un trabajo que te tiene, económicamente te tiene estable. Tienes que dejar a tus padres, a toda tu familia. Tienes que echarla a un lado. Que posiblemente tú seas la ayuda de tu papá o de tu mamá. Que tú posiblemente estás ayudándolos porque están enfermos. Pero el Señor te está diciendo, tienes que dejarlo todo y tienes que irte a donde yo te diga. ¿Qué haríamos? ¿Qué usted haría? No me tienen que contestar, pero ¿qué usted haría? ¿Qué yo haría? Posiblemente yo cuestionaría, pero Señor, ¿por qué? Si yo tengo esto, yo tengo lo otro, me necesitan aquí, ¿por qué? Aquí en la palabra del Señor no registra que Abraham hubiera cuestionado. El Señor le dijo, tienes que irte, tienes que dejarlo todo, tienes que ir a donde yo te digo, porque allá donde tú vas a estar, vas a ser de bendición. A veces nosotros estamos aquí por conformidad o por conveniencia. Pero hay sitios en que el Señor puede ser que en algún momento a alguno de ustedes, no a todos, le diga, tienes que irte, porque allá es que vas a ser de bendición. Allá es que vas a ser bendecido. Allá es que yo voy a estar contigo para hacer una obra especial. Allá. No es que yo no la pueda hacer aquí, porque yo puedo hacer la obra con quien sea, en donde sea. Pero yo te necesito allá. Abraham, en el capítulo 15, versículo 6, dice que creyó a Jehová. ¿Y qué más? Se le contó por justicia. O sea, Abraham creyó, Abraham confió en Jehová, de que Jehová sabía lo que estaba haciendo. Y cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años. Aunque para ese tiempo pues la gente duraba un poco más, porque su papá, el papá de Abraham, Taré, él murió a los 200 años. Y en el capítulo anterior, en el 11, dice que Taré se fue con Abraham. El papá se fue con Abraham. Así que tenía 75 años cuando el Señor le dijo, tienes que irte de aquí
porque tengo grandes cosas que quiero hacer contigo. Abraham confiaba en el Señor. Abraham creía en el Señor. Y su obediencia era mucho más que un simple hábito. Él lo vivía. Él tenía una profunda convicción, una profunda relación de confianza con el Señor. Y el Señor lo bendijo grandemente. Cuando vamos a la palabra del Señor allí en el libro de Génesis capítulo 17, el versículo 15, hay una situación que ocurre allí. Versículo 15 nos dice lo siguiente: dijo también Dios a Abraham: en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre. Ahí le cambia, ¿verdad?, el nombre a la esposa de Abraham. Y la bendeciré, dice el versículo 16 hasta el 17. Y también te daré de ella hijo. O sea, voy a cambiarle el nombre a tu esposa. Ya había pasado un tiempo desde que Abraham salió. Y después de varios años, él le dice: mira, había un propósito en esto. Tu esposa ya no se va a llamar Sarai, ahora se va a llamar Sara. Y la voy a bendecir a ella porque yo te estoy bendiciendo a ti. Y de ella te daré hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. ¿Por qué le dice eso? Abraham cayó sobre su rostro. Fíjense, esa expresión de caer sobre su rostro no es porque se desmayó. Esa expresión es de adoración. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos musulmanes allá en el Medio Oriente, o los que practican, ¿verdad?, por acá en el occidente, ellos tienen la costumbre de postrarse en el suelo, con la cabeza, ¿verdad?, la frente en el suelo. Eso es postrarse. Cuando nosotros decimos vamos a postrarnos de rodillas, hay una contradicción. Porque o vamos de rodillas o nos postramos, una de las dos. O sea, postrarse es con la frente en el suelo. Y dice la palabra del Señor que Abraham en ese momento se postró. Dicho sea de paso, ¿verdad?, cambiando un poco el tema, cuando vamos y leemos la historia de Pablo, de Saulo, cuando fue convertido a Pablo, cuando ve la gloria del Señor, Saulo se postró, cayó en tierra. No fue que se cayó de un caballo. Okay, no hay, en la Biblia no dice nada de eso, y tampoco el Espíritu de Profecía comenta sobre eso. Él se postró, o sea, él cayó en tierra, la expresión de postrarse, porque él reconoció que esa luz era divina, y por eso dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Así que, teniendo claro eso, continuamos con Abraham. Y miren lo que pasa aquí. Dice que Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ay, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Él se ríe, pero no es una risa burlona. No es una risa sí, mira, ahora sí. No, es una risa de que reconoce que hay algo importante en las palabras de Dios. Y él dice: wow, un hombre de 100 años, yo que tengo 100 años, ¿voy a tener hijo? Wow, yo voy a tener hijo. Yo, Sara, que tiene 90 años, va a tener hijo. Wow. Es una risa de alegría. Porque él está reconociendo que hay algo especial, porque hacía 25 años atrás el Señor le había dicho que él lo iba a bendecir. Las promesas del Señor, cuando el Señor dice que va a cumplir algo en la vida de uno, Él lo hace. Tarde o temprano, puede ser que se tome un par de semanas, puede ser que se tome un mes, puede ser que se tome años. No sabemos. Así que Abraham tiene una risa de felicidad,
una risa de gozo. Pero cuando vamos al capítulo 18, versículo 11 al versículo 13, dice: y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No hay por qué entrar en eso, ya sabemos. Dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Aquí hay una diferencia entre lo que sucedió con Abraham, cómo tomó la bendición del Señor y lo que el Señor le decía, versus Sara. Porque la respuesta se da aquí mismito. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? El Señor le cuestionó a Abraham. No le cuestionó cuando Abraham se rió. ¿Por qué? Porque era una risa de felicidad. Porque Abraham creía en el Señor. Pero Sara se rió aquí. Mira, yo, ya que se me fue la costumbre, ahora voy a dar yo a luz ya que soy vieja. Se estaba burlando el Señor. Pero como nosotros no nos podemos burlar del Señor, la respuesta no se hizo esperar. En el capítulo 21, versículo 1 al 4, dice: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara cuestionaba. Sara decía: pero ¿cómo es posible? Si yo he ido a tantos médicos, hemos hecho tantos tratamientos, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, he tomado cuanto té hay por ahí para poder tener hijos y no ha pasado nada. Y el Señor dijo: no, aquí yo me voy a manifestar. Aquí es que yo voy a hacer las cosas. Y visitó a Sara e hizo como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. ¿Ustedes saben cuál es el significado de Isaac? Porque déjenme decirles que Dios le dijo que le pusiera Isaac. ¿Cuál es el significado del nombre Isaac? El que se rió. Me estoy riendo yo ahora. El que se rió. Así que el Señor le dijo: tú le vas a poner Isaac porque tú te reíste. Ahora me río yo. Ahora soy yo el que me río porque yo voy a cumplir la promesa. Dice la palabra del Señor: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Lo único que Abraham y Sara no tenían era un hijo. Por más que lo intentaron, no tenían hijos. Pero ¿de dónde venía la promesa de los descendientes como la arena del mar? El milagro se consumió. El milagro se hizo a la edad de 100 años que tenía Abraham y 90 que tenía Sara. Pero ¿ocurre siempre así? ¿Siempre ocurre así? ¿Acaso es Dios una máquina que cada vez que nosotros depositamos una moneda de obediencia extraemos el dulce de la recompensa? ¿Acaso es que nosotros obedecemos al Señor porque esperamos algo a cambio? ¿O es que obedecemos al Señor porque confiamos y amamos su nombre? ¿Por qué es que obedecemos nosotros? ¿Cuál es el motivo de nuestra obediencia? Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 5. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira,
Isaac tenía 14 años, plena adolescencia, viviendo feliz, contento. Y ahora el Señor le dice a Abraham: vete al monte Moria, vete con tu hijo y allí lo vas a sacrificar. No tan solamente le dice que lo vas a sacrificar, va a ser un holocausto. Y el holocausto es una consumación completa. No tan solamente iba a morir, sino iba a ser quemado completo. Mi hermano, el Señor le está diciendo que coja a su único hijo. Pero espérate, esto me confunde ahora porque él tenía otro hijo. Abraham tenía otro hijo. Pero ¿por qué es que le dice aquí que coja tu único hijo, al que amas? Pero es que al otro no lo amaba. Claro que lo amaba. No era el único hijo. Lo que pasa es que este era el hijo de la promesa. Este era el hijo de la mujer que él amaba, a la cual él se había casado, que era Sara. Este era el hijo primogénito. Este era el hijo verdadero. Este era el hijo en que se iba a cumplir la promesa de la bendición a las naciones y que iban a ser como la arena del mar. Ese era el hijo que él tenía que sacrificar y a ponerlo allí en un holocausto. Pero ¿cómo es posible? Si el Señor dice en su palabra que no pases a tu hijo por el fuego. Y eso le revolcaba en la mente a Abraham. ¿Pero qué hizo Abraham? Cuestionó. Pero Señor, ¿por qué es que yo tengo? ¿Aparece en la Biblia eso? Por lo menos yo lo he buscado y no lo consigo. Y no me contesten, pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Aquí hay personas que han perdido a sus hijos y saben lo difícil y lo triste que es. Y se ponen en esa situación. Ponen a Abraham, el Señor, entre la espada y la pared. Pero el Señor dice en el Espíritu de Profecía que Él quería probar a Abraham. Pero ¿por qué quería probar a Abraham si él conoce la fidelidad de Abraham? Posiblemente Abraham no sabía 100% cuán fiel era él mismo. Y el Señor no nos va a dar prueba que no podamos soportar, para empezar. No tan solamente eso. Estamos hablando que esto se da en el Génesis. Y todavía posiblemente en el cielo habían ángeles cuestionando el amor del Señor, cuestionando el liderazgo del Señor. Posiblemente habían allí ángeles que estaban indecisos si irse con Lucifer o quedarse obedeciendo al Señor por amor. Y el Señor tenía que demostrar no tan solamente a Abraham o demostrarse a él mismo, el Señor, de la fidelidad de Abraham, sino que tenía que demostrar eso a los ángeles y al universo. Porque Dios sabía de lo que era capaz Abraham. Así que Dios le pide que sacrifique a su único hijo. Tenía que haber una estrecha relación allí, mis hermanos. Una plena confianza de Dios hacia Abraham para poder poner Dios a Abraham en esa situación tan difícil. Si la prueba es grande es porque Dios confía en que tú vas a ser victorioso. Y esa es la fe de Jesús en nosotros. Porque yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe en Dios, pero ¿qué fe tiene Dios en nosotros? La fe de Jesús. Acuérdense en esa frase, la fe de Jesús. No necesariamente es la fe que yo tengo en Él, sino que la que Él tiene en mí. Cuando nosotros enfrentamos pruebas severas,
A veces nos sentimos como que Dios nos ha abandonado, como que ya no le importa. Podemos pensar también que ya no nos ama. Y eso es lo que Satanás desea que desconfiemos del Señor. Pero Dios nunca nos va a probar sin estar seguro de que vamos a salir victoriosos. Él no quiere que nosotros fracasemos, sino que nosotros podamos vencer en el nombre de Él. Por eso es que Él permite ciertas pruebas. En el tsunami del 2004, que sucedió allá en Asia, ¿se acuerdan de ese tsunami? Vimos por las redes sociales, ¿verdad?, cómo el agua entraba. Miles de personas murieron en Tailandia, por allá, por esa área. Cómo el agua entró millas adentro y arrasaba con todo lo que encontraba. Hubo una película basado en eso, muy buena, bien impactante. No me acuerdo el nombre de la película, pero si tienen tiempo de verla, búsquenla, que es bien buena. Y allí se cuenta la historia verídica de una madre que estaba atrapada en el agua. Y esa madre tenía sus 2 hijos bien apretadas. Ahí estaban apretando a sus hijos. Y estaba luchando con el agua, luchando por mantenerse a flote, luchando para salvar la vida de sus 2 hijos, aunque le costara la vida propia. Pero la fuerza del agua era mucho mayor y lo seguía arrastrando y lo seguía llevándose. Y aquella mamá narró, le dijo al periodista: tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. No podía salvar a los 2. Mi hermano, yo tengo 2 hijos. Y cuando yo vi esto me partía el alma. Ella allí tenía que tomar la decisión más difícil de su vida y estaba consciente de que no podía salvar la vida de los 2 hijos. ¿Qué hizo? Decidió soltar a uno. Esta dama decide soltar a uno. Después de analizar todo, soltó al mayor. Lo hizo con un propósito. Soltó al mayor porque ella tenía la esperanza de que, como él era más fuerte, pudiera tener la fuerza suficiente para poder nadar y salvarse solo. Pero ese momento para ella tuvo que haber sido algo desgarrador. Un momento sumamente difícil. ¿Qué haría usted? Al final todos sobrevivieron. La gloria sea para Dios. Todos sobrevivieron. Pero imagínense la agonía de ella. Y no tan solo la de ella, sino la de su hijo. Mami, ¿por qué me sueltas? No me sueltes, mami. Prefiero morir contigo. Por 3 días sucedió algo que le rompía el corazón a Abraham. Versículo 3 del capítulo 22. Dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí no dice que en ningún momento le comentó algo a Sara. Porque es que él sabía que si le comentaba algo a Sara, su prueba podría haber estado en juego. Podría. Acuérdense que un tiempo antes él se rió, pero porque confiaba en el Señor y se rió de alegría. Pero Sara no hizo lo mismo.
Y esta era la prueba de la fe de Abraham, no la de Sara. Dice la palabra del Señor que al tercer día, después que iban ahí caminando, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 largos días, Abraham caminando con su hijo, hablando posiblemente de muchas cosas menos de lo que iban a hacer. 3 largos días, Abraham con el corazón roto, como si le hubieran espetado un puñal. Dentro de su mente, buscando tantas alternativas para ver qué el Señor iba a hacer, para tener que evitar eso. 3 largos y consumidos días caminando con su hijo, aprovechando el tiempo que le quedaba con su hijo. Me imagino que habrán hablado de todo. Todo lo que no habían hablado en 14 años, en esos 3 días lo hablaron. Me imagino que lo habrá abrazado como nunca antes lo había abrazado. Lo habría besado como nunca antes lo había besado. Y su hijo sorprendido, aceptando el abrazo y aceptando los besos de su padre. Pero dice la expresión que alzó sus ojos estaban cansados, sus ojos estaban agotados porque en el silencio lloraba. Dice que alzó sus ojos porque ya la vista no la podía tener hacia el frente, alzó y miró. Él fijó su vista, alzó su vista y la fijó. No quitó su vista del sitio donde tenían que ir. No se apartó. Dice el versículo 5, entonces le dice Abraham a sus siervos, miren, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Mira lo que le está diciendo Abraham, que Abraham está con el corazón destrozado, que está orando en silencio por 3 días mientras caminaba. Le dice a sus siervos, quédense allí. No le dice a sus siervos, vayan con nosotros, porque posiblemente cuando vieran la escena, sus siervos iban a también a decirle, pero Abraham, no hagas eso, por favor, no lo hagas, hazlo conmigo. La sierva del Señor dice que cuando entró el pecado en el mundo, hubo una reunión celestial, donde allí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La divinidad completa a puerta cerrada. Y allí Jesucristo decide venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Dice la sierva del Señor que cuando abren las puertas, que Jesucristo le dice a los ángeles el plan de salvación que se ha preparado. Los ángeles decían, yo quiero morir, no mueras tú, porque ellos amaban a Jesucristo. Era el líder de ellos y ellos se ofrecieron para morir. Así que estamos en esa misma escena donde posiblemente esos siervos le iban a decir a Abraham, yo quiero morir, que no muera el primogénito, que no muera la bendición, yo me ofrezco por él. Y Abraham no les dijo nada a ellos. Sin embargo, les dijo algo bien importante. Yo voy a ir a adorar, pero voy a regresar. No solamente voy a regresar solo, volveremos. Habló en plural. Abraham tenía fe, porque el Señor le había prometido una cosa. ¿Y cómo era posible que en este preciso instante él tenía que sacrificar a su hijo? ¿Y de dónde iba a venir la promesa? Si Dios le dijo que era en ese hijo que se iba a cumplir la promesa. Él no entendía posiblemente, pero sabía que la promesa de Dios en Isaac se iba a cumplir. Versículo 6 nos dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso
sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Tomó dos artículos. Uno mataba y el otro consumía. Él tenía en sus manos todo el proceso del sacrificio, lo tenía allí en sus manos. Isaac, de manera simbólica, llevaba la leña y estaba caminando al sacrificio como hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo cargó con la cruz la madera. Isaac cargó con la madera para hacer el sacrificio. Y Abraham le dice: hijo, tenemos que ir allá. El versículo 7 nos dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío, papito, Abba, que eso significa papito, Padre mío. Tú que me has abrazado tanto en estos días, tú que me has besado tanto en estos días, mi papá, al que yo amo. Y perdonen, pero es que yo me puedo imaginar esa escena con mi hijo. Y debe ser un momento tan difícil, un momento tan triste. Dice, él le responde: hijo mío, aquí estoy. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Esa es la pregunta más profunda que alguna vez se haya expresado en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el cordero? Todas las ceremonias, todos los servicios, todos los rituales del Antiguo Testamento señalaban la venida del cordero. Y a medida que pasaban los siglos, a medida que pasaban los años, se preguntaban: ¿dónde está el cordero? Aquel que se prometió, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento se consume la promesa y se hace un grito de gracia. He aquí el cordero, aquí está. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, habrá un grito celestial que dirá: digno es el cordero. Digno es el cordero de toda gloria, toda honra y toda alabanza. A esa pregunta, Abraham le contesta: hijo, tú al que yo amo, tú al que yo daría mi vida por ti. Le responde en el versículo 8: Dios se proveerá el cordero. Dios va a hacer provisión para Él mismo. Palabras que Él le decía con un nudo en la garganta. Palabras que lo emocionaban. Y su fe estaba más fuerte que nunca. Dios se va a proveer del cordero. Dios mismo va a hacer su provisión. Dios proveerá. Cuando llegan al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
compuso la leña, dice el versículo 9, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Sorprendido su hijo, sorprendido. Pero él entendía. Hermano, este muchacho tenía 14 años. Su padre tenía 100 años. Este muchacho fácilmente pudo haberle dado una patada. Pudo haberlo empujado contra el risco. Pudo haber hecho algo y hubiera salido corriendo. Pero no lo hizo. Porque él entendía, porque él había visto que su padre todos los días tenía un culto en su casa. Todos los días invocaba el nombre del Señor. Todos los días hablaba con el Señor. Él entendía que su padre confiaba en el Señor. Todos los días su padre le hablaba y le decía cuál era la promesa divina del Señor. Todos los días le decía a su hijo que en él estaba la promesa de bendición de las naciones. Y ese hijo confiaba en su padre terrenal y confiaba en su padre celestial. Por eso que libre y voluntariamente él se acostó allí. Dice la palabra del Señor en el versículo 10 que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. Miren esto. Cuchillo parecido, posiblemente. Abraham tomó el cuchillo, temblando como nunca. Él había sacrificado corderos, él había sacrificado ovejas, había sacrificado vacas, de todo. Pero iba a sacrificar algo que nunca había sacrificado. Temblando. Dice la palabra del Señor. Extendió Abraham su mano en el versículo 10. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando nosotros, hermanos, vemos las ilustraciones de Abraham allí en el altar, con el cuchillo así, esa ilustración no es correcta. Esa ilustración con el cuchillo así no es correcto, porque él tenía que degollar. Y cuando va a degollar es en el cuello y es pegadito cerca de la víctima. Hermano, estamos hablando de que Abraham se le acercó a su hijo en el oído, diciéndole: hijo, yo te amo, confía en el Señor, yo confío en el Señor, yo no quiero hacer esto, pero confío en el Señor. Hijo, yo te amo, hijo, yo te amo. Con el cuchillo ahí pegado al cuello, yo te amo, hijo, cerca. Una relación muy, muy íntima. No es desde acá, era desde aquí, cerca, cerca. Y él esperando, pero acercándose con el cuchillo aquí puesto en el cuello para dar el tajo. Y en el último segundo, en el último momento, la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová en el versículo 11 le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Así: Abraham, Abraham, dime, Señor, dime. Soltó el cuchillo. Yo me imagino esa escena. Dime, Señor, que yo estoy esperando que tú me hables. Dime, Señor, que yo estoy esperando que me digas que este no es. No es. Dime, Señor, por favor, dime. Y el Señor le dijo: mira, no extiendas tu mano sobre el chico, sobre el muchacho. No le hagas nada, que ya conozco
que temes a Dios. Y aquí en el cielo todo el mundo ha visto que tú me amas. El universo entero ha visto que tú me amas. Y para que sepas, este es el símbolo del amor mío hacia la humanidad. Porque esto que tú estás haciendo va a suceder con Jesucristo. Dice la palabra del Señor, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu Hijo, tu único Hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos. ¿Se acuerdan ahorita que estábamos hablando que por 3 días caminó y alzó y miró, fijó su mirada? Lo mismo hizo en este momento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus ojos estaban nublados, no podía ver bien. Pero dice la palabra que alzó la mirada y fijó sus ojos, miró y había un carnero a su espalda que estaba trabado en un zarzal. Por sus cuernos estaba trabado allí. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Wow. Cuando él mira, no había un carnero en ningún momento allí. Pero en ese momento Dios se proveyó. Dios proveyó el carnero. Y estaba enredado en una zarza. Estamos hablando, mis hermanos, que hay una simbología aquí. Dice que estaba enredado en sus cuernos. Los cuernos significan poder. Poco más adelante, Moisés recibe la presencia divina en una zarza ardiente. Y el carnero significa Jesucristo, el Cordero de Dios. Allí estaba la simbología de la santidad. Allí estaba la simbología del poder. Allí estaba Cristo mismo en símbolo, representando el sacrificio que iba a ocurrir muchos años más adelante. Allí estaba presente. Quizá alguno esté esperando que Dios provea al cordero antes de atar a Isaac en el altar. Y esta es la tendencia típica del ser humano. Queremos entender primero para obedecer después. La palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña a obedecer primero y entender después. Llamó Abraham a aquel lugar en el versículo 14, Jehová Jireh, Dios proveerá. Si usted entiende que está pasando por un momento sumamente difícil en su vida, Dios proveerá, Jehová Jireh. La respuesta a la necesidad de Abraham y de Isaac fue el cordero. Y es la respuesta a nuestras necesidades. Abraham nos muestra a cada uno de nosotros que tenemos unas necesidades apremiantes en común. La necesidad de basar nuestra fidelidad absoluta en la fidelidad firme e inquebrantable fidelidad de Dios hacia cada uno de nosotros. Obedecer al Señor primero, entender después. Obedecer al Señor primero y recibir la gracia del Señor. Yo no puedo entender eso. Yo puedo comprender lo que es el pecado. Yo puedo comprender lo que es morir por causa del pecado. Yo puedo comprender lo que es mentir. Yo puedo comprender lo que es hablar falso testimonio, lo que es
ser corrupto, yo puedo comprender todas las causas del pecado, pero caer bajo la gracia del Señor yo no lo puedo entender, porque la gracia es tan grande. Yo solamente tengo que confiar en el Señor, confiar en su gracia, dejar que su gracia sea derramada sobre mí. Es por eso que en este momento yo te invito a que permitas que, aunque no puedas comprender la magnitud de la gracia del Señor, que permitas que la gracia de Dios sea derramada sobre ti. Que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Confía en el Señor, obedece al Señor, que luego el Señor te hará entender las cosas que están ocultas a cada uno de nosotros. Que la gracia del Padre Celestial esté contigo, 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 contigo y conmigo, hasta que Cristo venga y por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga.